Muy bien, en este video vamos a hablar de la luz. La pregunta clave es ¿qué es la luz? Usualmente uno tiene una gran experiencia con la luz, pero la pregunta clave es ¿qué es la luz? La luz es una forma de radiación electromagnética que va a manifestar un comportamiento de onda y de partícula. La luz la vamos a describir como una onda electromagnética que va a tener un campo eléctrico y un campo magnético ortogonales a la dirección de propagación de la luz, y también van a ser ortogonales entre sí. Algo que es importante es describir el comportamiento de la luz con respecto a la materia que nosotros tengamos. Nos va a interesar describir y estudiar la interacción de la luz con lentes, espejos, prismas, rendijas y varios instrumentos ópticos de los cuales vamos a ir hablando poco a poco en esta sección. Hay dos maneras de describir los fenómenos. La primera es la forma ondulatoria. Para estos fenómenos de lentes, espejos, prismas, rendijas, etc., podemos describirlo mediante un modelo ondulatorio a una escala macroscópica. Por otro lado, cuando hablamos de que la luz se emite o se absorbe en átomos de un sistema, vamos a observar un comportamiento más de partícula, puesto que se va a observar que vamos a tener energía radiante que va a tener una forma de cuantos o ráfagas diminutas que van a estar bien localizadas y dirigidas. No nos vamos a preocupar de la naturaleza precisa de la luz, pero podemos describir y predecir el comportamiento en una gran cantidad de situaciones prácticas. Vamos a hablar del espectro electromagnético. Conocer esto es importante en nuestro día a día. Vamos a empezar hablando de la luz en términos de la longitud de onda. Nosotros hablábamos de la gráfica de las funciones sinusoidales, hablábamos del movimiento ondulatorio en el primer parcial. Nosotros observábamos que cuando teníamos una gráfica sinusoidal, teníamos ondas que tenían una longitud de onda, tenían una frecuencia, tenían un periodo, tenían una amplitud. Esos eran parámetros importantes. Ahora, cuando hablamos de radiación, vamos a escribirlo en términos de la longitud de onda principalmente y también de su frecuencia. A una escala de 10 a la 3 metros, que es una escala, por ejemplo, de edificios o cosas más grandes, son las ondas de radio, o sea, son de 1000 metros en adelante. Una escala humana, 1 o 2 metros, es una escala natural para nosotros, no tiene un nombre particular. Luego tenemos lo que son las microondas, que ya son en valores más pequeños que un metro, específicamente 10 a la menos 2 metros. Entre 10 a la 0 y 10 a la menos 4 metros es lo que se conoce como microondas. Tenemos también después el infrarrojo. Podemos ver aquí, por ejemplo, el tamaño de la punta de una aguja, que es exageradamente pequeño. Es de 10 a la menos 5 metros, es lo que se conoce como el infrarrojo. Luego tenemos la luz visible, que es de 0.5 por 10 a la menos 6 metros. Lo podemos ver como 0.5 micrómetros. Usualmente lo describimos en términos de nanómetros, de unos cientos nanómetros, por darnos una idea, ¿sí? Posteriormente podemos hablar del ultravioleta, que es del orden de 10 a la menos 8 metros, rayos X 10 a la menos 10 metros y rayos gamma 10 a la menos 12 metros. Por ejemplo, hablar de luz visible, hablamos de bacterias y cosas así pequeñas. Hablar del ultravioleta ya es hablar de moléculas, rayos X, hablar de átomos, y ya de rayos gamma es hablar del núcleo atómico. Por otro lado, tenemos en términos de las frecuencias 10 a la 4 Hz, ondas de radio, 10 a la 8 Hz, tamaño humano, 10 a la 12 Hz, está más como infrarrojo, luz visible, 10 a la 15 Hz, 10 a la 16 Hz, ultravioleta, 10 a la 18 Hz, rayos X, 10 a la 20 Hz, rayos gamma.
Recordemos que la frecuencia y la longitud de onda son recíprocas. Mientras más pequeña sea la longitud de onda, más grande es la frecuencia. Ahora, en términos de si la luz penetra la atmósfera terrestre, podemos ver aquí esta parte aquí muy explicativa, muy didáctica. Las ondas de radio si atraviesan la atmósfera terrestre, por otro lado las microondas no. El infrarrojo pues una parte sí, otra parte no. La luz visible efectivamente atraviesa la atmósfera terrestre y ya a partir de aquí incluso una parte del visible no atraviesa en adelante. También habíamos comentado cuando les platicaba en el curso de fluidos y termodinámica que para determinar la temperatura de cuerpos celestes, estrellas, los astrónomos utilizaban técnicas de radiación, conocimientos de mecánica cuántica, y por aquí es de donde va la idea, ¿sí? A partir del color que tienen las estrellas o los objetos en el espacio, uno puede determinar la temperatura a la cual está. Por ejemplo, mientras más oscuro sea, más baja es la temperatura, ¿sí? Esta es la manera en la cual se determinó la temperatura del universo. Por ejemplo, un Kelvin es un rojo muy cercano al negro. 100 Kelvin es un rojo, que son menos 173 grados Celsius. Un amarillento verdosco, 9727 grados Celsius. Mientras más azul, más alta es la temperatura, alrededor de 10.000 kelvins aquí. Ahora, lo importante, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, como podemos ver, tiene este valor: 299.792.458 metros sobre segundo. Usualmente la aproximamos como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o 300.000 kilómetros sobre segundo. A una escala humana esto es exageradamente rápido. Vamos a hablar ahora de la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. Habíamos hablado previamente que cuando uno trabajaba con ondas sinusoidales, con ondas mecánicas, pues veíamos que la longitud de onda y la frecuencia eran recíprocas. Mientras una se hace más grande, la otra se hace más pequeña. La luz es bien sabida que tiene una velocidad de la luz constante, nunca cambia esta velocidad de la luz, y ese es un detalle importante en física moderna. La velocidad de la luz va a estar dada por longitud de onda por frecuencia. Si se fijan, es prácticamente la misma expresión que teníamos: velocidades y longitud de onda por frecuencia, nada más que aquí la velocidad de la luz siempre es constante, siempre es la misma. Lambda es la longitud de onda, F es la frecuencia. Ahora también podemos hablar de la energía electromagnética, que va a estar dada por la constante de Planck, H barra, y C. Posteriormente les voy a presentar el valor de la constante de Planck en el próximo video. Esta es la forma en la cual trabajamos.